Señor bendiga nuestras vidas, queridos hermanos. Voy a invitarles, así como estamos en nuestros lugares, a orar, pidiendo a Dios su dirección en este mediodía, para que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado el día de hoy para nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta bendición tan especial que nos da, de poder estar reunidos, Señor, en su nombre, en este lugar, con el único propósito de que usted hable a nuestras vidas. Con ese propósito hemos venido, Señor. Necesitamos escucharle a usted y que toque nuestras vidas, Señor, para poder tener vidas más agradables delante de su persona. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de estar reunidos. Y Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y que ésta sirva para poder edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de reflexionar un poco en su palabra. Hoy, como la mayoría lo sabemos, tal vez el voto nazareo que había en el Antiguo Testamento ya no se practica, ya no tiene algún sentido tal vez el día de hoy como tal, pero sí creo que podemos sacar algunas enseñanzas en cuestión del compromiso dentro de esta porción de la Escritura. ¿Por qué habla acerca del compromiso? Porque el voto que algunas personas hacían en el Antiguo Testamento era un compromiso que estaban estableciendo con Dios, que les comprometía precisamente a hacer algunas cuestiones o dejar de hacer otras por agradar a aquel a quien habían dicho querían agradar, que era Dios. Entonces, este voto, yo no sé cuántos tal vez habían escuchado de él, ¿no? Era como un compromiso que algunas personas entablaban delante de Dios. Hoy en día creo que los cristianos deberíamos de mantener un compromiso delante de Dios, y un compromiso contiene algunos puntos esenciales en nuestra vida. Es decir, déjame te hablo de compromisos que existen hoy en día. Cuando hay un compromiso de trabajo, se supone que el que está trabajando se obliga con el patrón para algunas cuestiones, y el patrón se obliga hacia el trabajador o el empleado a cumplir algunas cuestiones también dentro de ello. Tal vez el más alto compromiso que hay en nuestro mundo el día de hoy sea el matrimonio. Y cuando hablamos del matrimonio, por eso quise poner esta imagen. No voy a tocar el matrimonio, pero creo que es uno de los compromisos más grandes, más fuertes, que más se puede notar en la vida de alguien. Cuando se compromete con una persona o se casa con alguien, se supone que está ejerciendo un compromiso con esa persona para toda la vida. No solamente por un tiempo, sino para toda la vida. ¿Y a qué se está comprometiendo esta persona? Bueno, hay varios compromisos que eso implica. Uno de ellos es serle fiel por toda la vida. El varón se compromete con la mujer para proveerle durante todo el tiempo que ellos estén juntos, para ser quien supla dentro del hogar. Y podemos hablar de otro tipo de compromisos tal vez que hay dentro de ello, pero es algo que me compromete. Es decir, me lleva a tal grado que yo no puedo evadir esa responsabilidad que en algún momento adquirí ante la ley primeramente y después ante Dios también, en ese compromiso marital que he establecido con alguna persona, a cuidarle, a respetarle. Hay un montón de cosas que la mayoría conocemos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hermanos, creo que hay algunas cuestiones y algunos votos, algunos compromisos que hombres y mujeres de Dios establecían con Dios en la antigüedad para demostrar que Dios era una persona central en su vida. Como creyentes hoy en día creo que seguimos siendo lo mismo. Yo no sé quién sea Dios para ti, sé quién es Dios para mí, pero espero que todos tengamos el mismo pensamiento. Dios es la persona más importante en mi vida, y hay un compromiso que entabló con Él hace un tiempo. Yo no sé en qué momento Dios alcanzó tu vida. La de un servidor fue alcanzada a los 15 años de edad, y desde ese momento yo entablé un compromiso con Dios. Y Dios entabló un compromiso conmigo a tal grado que Él me tomó como su hijo cuando no lo era, a pesar de quién era yo. Él decidió en su gracia soberana recibirme como su hijo y entabló un compromiso de cuidado sobre mi vida para darme la salvación, etcétera, etcétera. Algunas cuestiones que Él hizo con un servidor, pero el problema no es lo que Dios hace por mí, sino el compromiso que yo tengo delante de Dios, porque tristemente muchos de nosotros, tal vez el compromiso que entablamos con Dios es un compromiso demasiado débil, o que en algunos momentos rompemos cada vez que queremos en algún sentido. Por eso quise tomar, hermanos, este pasaje del Antiguo Testamento para hablar del compromiso con Dios, porque creo que si algo notamos en este compromiso que se establece, es que era un compromiso que alguien tenía
algunos de ellos o la mayoría por determinados días dentro de su vida o un periodo, pero había algunos personajes también que este compromiso o el voto nazareo era impuesto o aceptado por toda la vida. Recordemos un personaje de ellos, no sé cuántos de ustedes recuerdan un personaje que tenía este voto, pero no solamente por un tiempo, sino por toda su vida. Es más, ni siquiera lo adquiere él, sus padres van y lo ponen dentro de este voto y él adquiere el compromiso y lo asume después de forma personal. Sansón. No voy a hablar de Sansón, pero lo conocemos la mayoría. Este personaje que aparece en el libro de Jueces, sus padres lo dedican a Dios y hacen este voto delante de Dios. Cuando él crece, nace y crece, él asume este compromiso. Tristemente, al final termina rompiendo ese compromiso y esto rompe la relación entre Dios y él. Hoy quiero hablar entonces, hermanos, acerca del compromiso. Para ti, ¿qué es el compromiso? La mayoría de la gente, como lo he dicho en algunas ocasiones, le huye al compromiso en muchos sentidos. ¿Sabes por qué mucha gente no sirve dentro de las congregaciones? Hablo no servir de servir, hermanos, no de otra cuestión. ¿Por qué la gente no quiere servir dentro de las iglesias? Porque muchos le huimos al compromiso. Y decimos, si yo me asumo como maestro de escuela dominical, eso implica que tengo que estar 52 domingos del año dando una clase y preparando durante la semana eso. Entonces, por lo tanto, pues quiero vacaciones, quiero esto, quiero aquello, mejor ni le entro. Hay gente que dice, híjole, estar encargado, aunque sea de proyección o de lo que sea dentro de la iglesia, es que tengo que llegar 10 minutos o 15 antes para poder prender, para poder acomodar. Entonces, yo creo que eso en algún momento voy a fallar, prefiero mejor que alguien más se haga cargo de ello. Es que ser un discipulador dentro de la iglesia, eso implica dedicar un día a la semana para ir una hora por lo menos a compartirla o invitar a una persona para poder enseñarle de la palabra de Dios. Prefiero mejor abstenerme de ello, es decir, no lo quiero porque eso me está comprometiendo. No juzgo a quien lo hace así porque tristemente vivimos en un mundo que cada vez se compromete menos. Y tú puedes verlo el día de hoy. Mucha gente hoy no se casa porque huye al compromiso y prefiere entablar una relación de unión libre a ver si funciona antes de entrarle un compromiso verdadero. Pero aún cuando entran al compromiso, para mucha gente ve en la cabeza que puede casarse y después de algún tiempo, si no funciona, existe algo llamado divorcio para quitarme ese compromiso que he entablado. Yo digo, el creyente no va con ese pensamiento a ningún lado, porque el pensamiento del creyente se supone que ha adquirido un compromiso con Dios que le lleva a poder comprometerse en diferentes esferas y áreas de la vida, sabiendo que a quien está agradando ni siquiera es a la otra persona o a un grupo de personas, se está agradando a Dios con su forma de vida. ¿Y sabes lo que nos dice Santiago? Que el que diga sí debe de ser sí, y el que diga no es no. No podemos estar titubeando entre un no de vez en cuando, dependiendo mi estado de ánimo, dependiendo lo que hoy me parezca o mañana no me parezca. Se supone que si entiendo realmente el compromiso, es decir sí, con todas las implicaciones que eso tiene en mi vida. O a veces tengo que decir no con todo lo que eso implica en mi vida. Quiero invitarte a ver, hermanos, ¿qué es el compromiso con Dios? Porque hablo del compromiso general, pero quiero bajarlo al compromiso con Dios. Y por lo menos Números capítulo 6, que la mayoría conocemos, por lo menos los últimos versículos, cada semana yo los comparto y es un pasaje que a mí me fascina. Ya he predicado de esto creo que el año pasado o el antepasado. No voy a hablar acerca de ellos, sino de los primeros 12 versículos de esta porción de la Escritura. Voy a invitarte a ir a Números capítulo 6, versos del 1 hasta el verso número 12. Ya no lo voy a leer, hermanos, ya que lo leímos la mayoría ahorita. Algunos que han llegado por ahí les pido buscar Números capítulo 6, pero la mayoría lo hemos ya leído. Y dentro de ello quiero tocar algunas porciones de este pasaje. Es un pasaje extenso, si lo quisiera analizar completamente nos llevaría mucho tiempo. Ahora es un voto, vuelvo a decir, que ya no está hoy en día vigente de la misma forma, pero creo que rescatamos algunas cosas que ahí aparecen dentro del compromiso. Y comienzo diciendo lo primero, aparece por ahí en pantalla, la primera sección que quiero tocar, el versículo 1 y la primera sección del versículo 2, que dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto
de Nazareo, y hasta ahí me quedo, hermanos, solamente. Lo primero que creo que el pasaje indica es algo que sigue siendo peculiar para nuestros días o practicable el día de hoy, que cuando hablamos acerca del compromiso con Dios, ¿cómo es el compromiso, hermanos? Es un acto voluntario. Es decir, a nadie obligamos, ni en esta iglesia, ni en ninguna otra iglesia, ni el pastor puede obligar absolutamente a nadie. Si batalla para obligarse a sí mismo, menos va a poder obligar a alguien más a llevar un compromiso con Dios. Y yo digo, esto debemos de entender que es algo personal. Tú puedes obligar a lo mejor a tus hijos, a alguien cercano a ti a estar aquí cada semana, pero cuando hablamos del compromiso con Dios no lo entablo yo por la otra persona, es un compromiso que se entabla directamente como un acto voluntario de poder servir a Dios, agradar a Dios o en cualquier área que pueda ser. Hablamos de algo personal, porque es voluntario, según lo que el pasaje nos dice en el verso número 2, comienza diciendo, hermanos, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Cuántos eran los hombres de Israel en ese momento, hermanos? No sabemos, pero posiblemente a lo mejor más de 600,000, que son los que salen de Egipto hacia la tierra prometida. Estamos hablando de miles de personas a quien se les hace esta invitación, y Moisés le dice a los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo de Dios en ese momento, que el hombre o la mujer que se apartaren haciendo el voto nazareo, y esta parte es interesante, porque lo que podemos entender aquí, hermanos, es que no todo el pueblo tenía este voto, porque era un compromiso que alguien quería entablar delante de Dios, y era un compromiso personal y voluntario. Cada persona decidía qué hacer en relación con Dios dentro de ese compromiso que quería entablar. Quiero hacer aquí una aclaración, esta invitación no es para los que quieran. Esta invitación sí es para todos nosotros, porque supone que somos hijos de Dios, y Dios ha entablado ya un compromiso cuando nos salvó, decidió hacerlo, y nos llamó para responderle. Él entabló ese compromiso con todos nosotros. El asunto es, ¿cuál es el compromiso que yo tengo delante de Dios? ¿Realmente he decidido el día de hoy comprometerme con Dios? Y cuando hablamos, decíamos ahorita, hermanos, del compromiso, implica algunas cuestiones que son esenciales dentro de ello. Hay gente hoy en día que queremos seguir entablando una relación con el mundo en el sentido de deseos, placeres, cosas que nos gustan, y estamos por un tiempo en el mundo y de repente me acuerdo que soy creyente y regreso hacia Dios o intento hacerlo. Hay gente que vive 6 días en el mundo y un día en la iglesia. Y es una realidad que yo no puedo cegarme a ello. Cuando hablamos acerca de este compromiso, al igual que en el matrimonio, entendemos que es un compromiso en el cual yo asumo que Dios es el centro de mi vida, la persona central, y todo acto que yo haga sería para agradarle a Él, porque es la persona más importante en mi vida. Ahora, no nos asusta esto, hermanos, o no debería de asustarnos esto. Yo quiero decirte, querida esposa o querido esposo, como quieras, cuando el creyente entabla con Dios el compromiso como un compromiso central en su vida, se supone que los beneficiados somos los que vivimos alrededor de Él, porque esto repercute en ese sentido. El creyente que dice, asumo mi responsabilidad delante de Dios y quiero agradarle con todo lo que hago, ¿saben lo que hará en relación con su esposa, aunque no seas el punto central en su vida, porque es Dios? Tú serás la segunda cuestión. Pero el asunto es que te tratará como Dios quiere que te trate. Y Dios nos da pautas para poder hacer la labor marital, es decir, el esposo hacia la esposa hacia el esposo, los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de esto, los beneficiados dentro de ese compromiso con Dios somos todos aquellos, no solamente la persona quien lo entabla, sino la gente que vivimos alrededor de ellos. Y Dios en aquel entonces hablaba de este compromiso. En ese compromiso, hermanos, como decía, no todos lo entablaban, pero quien hacía el compromiso entendía que de ahí en adelante había una dedicación particular al Señor, porque habían tomado dicha determinación cada persona. A nadie se le obligaba si no era un acto voluntario. Y hoy en día yo creo, hermanos, también lo mismo. Dios nos ha dicho lo que quiere de nuestras vidas, pero nunca nos obliga a hacer las cosas que quiere para nosotros, pero las dejó marcadas lo que quiere para nuestra vida en su palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿A quién Dios obliga para ser fiel y venir cada domingo al templo? A nadie.
pero Él pone el deseo en nuestros corazones. ¿Por qué digo esto? Alguien dirá, pastor, ¿y dónde aparece eso? Parte de los 10 mandamientos nos dicen, santificarás el día de reposo. Y en el Nuevo Testamento encontramos en Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y podemos hablar de otros pasajes más. Hay cuestiones que están ahí, en lo cual yo asumo esa responsabilidad de forma particular como un acto voluntario y personal, donde yo quiero realmente comprometerme con Dios y adquirir ese compromiso que Dios me ha llamado a entablar con Él. Y queridos hermanos, quiero decirte que hoy en día el compromiso no es algo de moda dentro de las congregaciones. La mayoría de la gente estamos titubeando en muchas cuestiones y cuando de compromiso se trata, nos abstenemos de él por miedo a fallar, pero creo que más miedo deberíamos de tener a no comprometernos delante de Dios. Ahora quiero decirte algo, no es lo único que la Biblia nos enseña. Cuando hablamos del compromiso hacia Dios, no solamente hablamos de un acto voluntario y personal, hermanos, sino en el verso número 1 también nos dice que no solamente les dijera esto, sino para qué era, hermanos, esta cuestión, para dedicarse a Jehová. Y esta parte a mí me fascina porque creo que un cristiano no puede vivir entre Dios y Satanás todavía. Cuando hablamos del compromiso y la entrega, es una entrega total o mejor no hay entrega. Y esto la Biblia nos lo ha aclarado en muchas ocasiones. ¿Sabes algo que Dios detesta? El compromiso a medias. Y no es algo que yo diga. Dios dice, o prefiero gente fría o prefiero gente caliente, pero la gente tibia la vomitaré de mi boca. Me provoca asco, en pocas palabras. Esto aparece en Apocalipsis. ¿Qué es lo que el pasaje nos está diciendo entonces, hermanos? Que con Dios o estás completamente con Dios o estás fuera de Dios, no hay una parte intermedia. Y así ha sido, el Dios desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el día de hoy Dios no ha cambiado. O te quiere completamente, o no quiere a nadie, porque lo que encontramos en la Biblia es que este compromiso era un acto completo, por eso dice de dedicación a Dios. Hoy en día todavía en algunos lugares utilizamos este tipo de cuestiones, todavía en algunas prácticas que tenemos. Mira, déjame te comparto parte de ello, ¿no? Algo que aprendimos en la Biblia, algunos seguimos practicando todavía. Cuando una iglesia adquiere un nuevo local, y ese local lo va a utilizar para reunirse cada semana o tener sus reuniones, ¿qué es lo que hacen con ese lugar? Es decir, el nuevo templo, en pocas palabras. Lo dedican. ¿Y qué implica una dedicación? Que lo están apartando exclusivamente para una cuestión, no es un centro de fiestas, cuando es de una iglesia en particular. Es un lugar que se utilizará solamente para glorificar a Dios, porque es algo que se está dedicando. Cuando hablamos hoy en día también algunas cuestiones lo seguimos haciendo lo mismo. Es decir, Dios le gusta el compromiso que tú y yo podemos adquirir para dedicar, pero no solamente un artículo, hermanos. Lo que Dios busca es que la dedicación sea nuestra propia vida, y eso implica que solamente nuestra vida servirá para glorificar a Dios. No implica esto que tenemos que ser perfectos, pero lo que sí implica es que cada acto que yo voy a tomar implica entonces que yo debo de entender que todo aquello que haga debería de glorificar a Dios con mi vida, y si hay algo que no glorifica a Dios, tengo que cambiarlo en mi vida, porque la dedicación es entregarlo para servicio de Dios, cualquier cosa que sea. Pero hoy en día, vuelvo a decir, algunos batallamos con esto y queremos utilizar un talento tanto para glorificar a Dios o algo que Dios nos ha dado, pero también para sacar provecho propio de algunas de estas cuestiones. Y creo que esto es algo que causa problema en muchas personas. ¿Sabes un problema que vivió el personaje que compartía del libro de Jueces, llamado Sansón? Que lo que Dios le había dado como un privilegio lo utilizaba para algo personal, no para dedicarlo a Dios. Y cuando Dios habla del compromiso, es algo que entra completamente para Él y es para Él exclusivo. Qué bonito es entender esto, no solamente personalmente, sino como familia. ¿Sabes para qué Dios ha dado los hijos a cada uno de nosotros?
para buscar que esos hijos puedan glorificar a Dios, es decir, hacer una dedicación de ellos, para que puedan buscarle y entablar una relación con Dios y puedan ser agradables delante de Él. Cuando esta separación, hermanos, no es algo que solamente era exclusivo del voto nazareo en el Antiguo Testamento. Es una realidad que aplica para el creyente el día de hoy, porque se supone que cuando tú y yo fuimos llamados por Dios, fuimos salvados por Dios, Dios nos ha dado un título a cada uno de nosotros, aparte de ser hijos de Dios. Dice la Escritura que ahora somos santos. Es una expresión que aparece continuamente en el Nuevo Testamento. A los santos que están en Filipos, a los santos que están en Éfeso, a los santos, a los santificados, a los llamados a ser santos en Corintio, a pesar de cómo era la iglesia, pero es una palabra que aparece constantemente en el Nuevo Testamento hacia las cartas que tanto Pablo como algunos otros escritores están dedicando a algunas iglesias. Y no sé si puedes entender lo mismo, pero ¿qué significa santo? Es alguien apartado para. Alguien que ha sido sacado del mundo y dedicado a Dios y apartado para Dios, se supone. Y sabes que esto batallamos mucho, porque aunque Dios lo ha determinado así y aunque Dios lo ha querido así, tú y yo seguimos aferrados al mundo en varias cuestiones, tristemente, y no queremos soltar ese mundo del cual venimos y queremos seguir tal vez en esa búsqueda de algunos placeres, algunos deleites, algunas cosas que producen para mí y para muchos creyentes cierto gozo que ya no debería, o cierta alegría que ya no debería de ser. Pero el apartado para Dios o el santo para Dios, mucha gente ha malentendido esta parte y ha hecho santos haciendo algunas imágenes, cuando realmente el santo es una persona apartado para Dios. Y cada creyente que ha sido un llamado por Dios, elegido por Dios, salvo por Dios, se supone que hoy se ha constituido como un santo de Dios. Y vuelvo a decir, no porque seamos perfectos, pero es el título que Dios nos da. Alguien que ha sido dedicado y apartado exclusivamente para Dios. Hay contratos, hermanos, de exclusividad de alguna forma en este mundo. Pues Dios ha hecho un contrato con cada uno de nosotros en la salvación que ha regalado. Y Él nos ha dicho, solamente eres para mí. ¿Sabes? La mejor forma de entender esto no solamente es a través de esto, sino lo que se hacía en el Antiguo Testamento con las cosas dedicadas para Dios. Yo no sé si tú sabías, pero en el templo que construye Salomón, había utensilios exclusivos dedicados para Dios, no solamente en el templo, sino aún en el atrio y en varios lugares dentro de la instalación. Había cosas que habían sido dedicadas para Dios y eran exclusivas para servir a Dios y glorificar a Dios a través de estos instrumentos que se utilizaban. El escritor de aquí del libro de Números nos dice que son palabras que Dios dice a Moisés que diga al pueblo, no son palabras que surgen de la boca de Moisés por iniciativa propia, son palabras que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que quien quiera dedicarse a mí, quien quiera consagrarse, quien quiera hacer este compromiso, necesita apartarse para mí, dedicarse completamente para honra y gloria mía. Y esto, hermanos, cuarta cualquier determinación que algunos tomamos intentando buscar a Dios y a la vez no buscándole, deleitarnos en los placeres del mundo y a la misma vez intentando deleitarnos en las cosas de Dios. Esto es muy complicado y quien vive así tristemente pagará consecuencias por ello, que son situaciones en su propia vida que serán complicadas en algún momento. Quisiera invitarte a ver una cuestión tercera que aparece dentro de esta porción de la Escritura. Esta porción, hermanos, es la porción más amplia que me gustaría tocar solamente de forma general, que aparece desde el versículo 3 hasta el versículo número 8. Cité solamente porciones de ellos. Había 3 promesas que estos individuos o mujeres, porque era un voto que para ambos era posible. La Biblia realmente no encontramos muchas mujeres, o no recuerdo ninguna con este voto, pero encontramos varios hombres que hicieron este voto. Pero era un voto, un compromiso que podía establecer tanto una mujer como un hombre. ¿Y qué implicaba este compromiso? 3 cosas por lo menos que aparecen aquí. Número 1, abstenerse
de toda cuestión o producto de la vid. Es decir, podría ser sidra, podría ser vino, podría ser hasta las uvas pasas, hermanos. No sé a quién de ustedes le gusten, pero hasta esto tenían que abstenerse quien hacía este compromiso con Dios. Digo uva pasa porque también hay ciruela pasa y varias cosas, ¿no? Entonces la uva pasa era algo que ellos no podían tomar. Número 2, no pasar navaja sobre su cabeza. Es decir, el pelo lo iban a traer largo por todo el tiempo que duraran con ese voto. Y tercer cuestión, ser santo para Jehová. Estas cuestiones, hermanos, ¿por qué digo ser santo para Jehová? Bueno, porque hablaba de no tocar persona muerta. Ahora, si puedes notar estas, todas las rompe Sansón por esa cuestión. Dios le retira la bendición que tenía sobre él, porque rompe con todo este voto. Estas tres cuestiones, hermanos, en particular existían. Ahora, ¿qué significaba cada una de ellas? Cuando hablamos acerca de esto, hay una tercera cuestión que puedo tocar, que es un acto consciente, es decir, no solamente voluntario, sino también consciente. La persona quien hace este compromiso delante de Dios tenía que saber qué implicaba ese compromiso. Hoy en día es lo mismo. Quien entabla una relación con Dios y se compromete con Él, llega a entender también qué implica el compromiso con Dios, porque alguien que lo hace sin ser consciente de ello, tendremos grandes problemas, porque dirá, como algunos decimos, es que no sabía que eso implicaba. Miren, en algunos momentos algunos hemos firmado algunos acuerdos o compromisos y de repente, empiezan a quitarte no sé qué tanta cosa y tú dices, vas y reclamas y te dicen, lo que pasa es que usted no leyó las letritas chiquitas, ¿no? Y en las letritas chiquitas le decían que esto y aquello. O sea, en varias ocasiones varios de nosotros hemos, bueno, a lo mejor tú no, pero yo he vivido algunas de ellas. Hay un plan que mantengo con Telcel y el primer año después de cumplir con ese plan, me llegó un cobro de 200 pesos y yo fui a reclamar ese cobro de 200 pesos y le dije, oiga, aparte del recibo me llegó un cobro de 200 pesos y yo esos 200 ni los gasté. ¿En qué los gasté? Y me dijeron a ellos lo siguiente: en el contrato que usted firmó venía abajo que eso es una fianza cada año que se cobra y son 200 pesos anuales que usted tiene que pagar. Y yo le dije, ¿y cuándo me lo regresa? No se regresa, es una fianza que no se regresa. Pues no es fianza, es un cobro realmente, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Yo firmé ese contrato, pero nunca leí esa parte, ni me la explicaron tampoco. Y así como esto, en varias ocasiones he hecho algunos acuerdos en diferentes compañías o empresas, donde a veces no soy consciente de algunas cuestiones. Quien tenía este voto delante de Dios, hermanos, este compromiso, tenía que entender qué había dentro de él, porque no era un compromiso solamente emocional. ¿Sabes cuál es el problema para muchos de nosotros? Que a veces no actuamos con conciencia, actuamos con emociones. No te ha sucedido esto, pero también he vivido esto varias ocasiones en mi vida. Cuando hay algo y la emoción me lleva a levantar la mano, a decir yo me comprometo, pero ni siquiera soy consciente realmente de lo que eso implica. ¿Qué pasa con la emoción, hermanos? Termina en poco tiempo. Y es por eso que algunas personas emocionalmente solamente están por un tiempo, pero después se apartan de ese compromiso porque no fueron conscientes realmente de la decisión que se estaba tomando. Sí fue voluntaria o personal, pero no fue consciente. Cuando Dios le dice a Moisés, trata esto con el pueblo, lo que le dice es, sé consciente de este compromiso. Porque quien quiera comprometerse conmigo implican tres cosas por lo menos que son esenciales. No tomar vino o cualquier producto de la vid. Quiero hacer aquí una aclaración, hermanos. El escritor no está diciendo de alguna forma que esto sea malo, el vino sea malo. De hecho, era algo que acostumbraban en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo tomaban. Normalmente era un vino de mesa. Todavía hoy en día, si tú vas a algunas partes fuera del continente o de esta sección del continente, hay gente que acostumbra y eso no es un problema, no era algo malo. Pero llegaba un punto en el que varias de estas cuestiones tenían fermentación y sí había un conflicto para algunos de ellos, entonces Dios le dice abstente. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente creo que hay una ligadura aquí con algunos placeres que algunos tenemos, hermanos, en los que Dios dice vas a abstenerte de algunos placeres, de algunas cosas que a lo mejor disfrutas, pero por el momento en esta dedicación no puedes tener esas cuestiones.
Y la persona tenía que ser consciente de ello. No solamente esto, decíamos ahorita, había otra cuestión también ahí que tenía que ser con la parte de dejarse crecer el pelo. Y algunos llegan a suponer esto que era parte de uno preocuparse por su apariencia. Mira, vemos gente hoy en día que nos preocupamos mucho por cómo nos vemos en algún momento. Hay algo llamado metrosexual para los hombres, que hay gente o hay hombres que pasan más tiempo a veces que las mujeres, aunque no lo creas, peinándose y arreglándose. El voto nazareo implicaba que él no se preocupaba por lo que la gente dijera de él porque era alguien que se estaba dedicando a Dios. Y tal vez alguien que vive casi bajo este voto, no sé si lo tenía o no, era Juan el Bautista. No le preocupaba su apariencia, es decir, si notas a Juan el Bautista era alguien tan humilde que andaba en el desierto como pocas personas y no le interesaba su apariencia. Lo que hacía este voto de alguna forma era un compromiso con Dios, que no me interesa lo que más los que los demás digan, porque estoy apartado para Dios, y tenía que ver con dejarse crecer el cabello. Y el tercero de ellos era no tocar a animal muerto o persona muerta. ¿Por qué? Porque esto se supone que le hacía romper, porque todo animal muerto, cuando una persona lo tocaba, se supone que era una fuente de contaminación para la persona. Y se le impide hacer esto. Ahora, esto era complicado, hermanos, porque tenía que ver aún con la propia familia. Si el padre o la madre de ellos moría, no podían acercarse hacia el que estaba muerto, o el hijo o quien fuera, no podían acercarse hacia esa persona. Y esto implicaba un desprendimiento de lo que era la relación en algún momento familiar o afectiva hacia una persona. Ahora, no me dejarán mentir con esto, pero si lo aplicamos, querido hermano, hacia el Nuevo Testamento, encontramos casi lo mismo en lo dicho por Jesús. ¿En qué sentido? Cuando habla acerca de la familia. Y él habla acerca de quien no aborrece a padre, madre, hermanos e hijos, sino habla acerca de odiar, sino ponerlo en segundo lugar en su vida, que no sea lo primario, no puede ser su discípulo. Esto me asegura, cuando estaba leyendo todo esto se me afiguró mucho lo que estoy tocando ahorita, porque tiene que ver con no ligarnos más a una persona de lo que debe de ser el ligarnos con Dios. El Señor Jesús nos dijo también que donde está vuestro corazón, ahí está también vuestro tesoro. Por lo tanto, no las cosas materiales o terrenales, sino lo espiritual debería de ser lo principal en nuestra vida. El Señor Jesús nos lleva a vivir solamente para Él y no para los demás. Aún Dios nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, mi primer compromiso es con Dios y a quien tengo que agradar es a Dios. ¿Qué implica todo esto, hermanos? Lo que acabo de compartir, estas tres cosas que incluye el voto, son cosas que un creyente practica el día de hoy. Hoy en día lo seguimos practicando de una perspectiva diferente, pero con la misma intención, agradar a Dios, que nuestra preocupación sea Dios, la persona más importante es Dios, y nos hemos apartado para Dios el día de hoy todavía. Esto implica, por lo tanto, hermanos, que hablamos de un acto consciente. Sabes que en algunos momentos muchos queremos el compromiso, pero sin saber realmente lo que el compromiso implica. Lo que puedo decirte en esta tarde o en este mediodía es que cuando alguien se compromete con Dios, el compromiso que Dios entabla con él es un compromiso total. De tal forma que nuestra vida está 100% sometida a lo que Dios quiere, en todas las áreas que tú quieras. Dios es el personaje central en nuestra vida. Y solamente a Él tenemos que agradarle con todo lo que hacemos. Pero llego al primer punto nuevamente, hermanos. El compromiso es personal y es voluntario. Tú puedes decidir vivir el día de hoy tal vez como sigues viviendo entre Dios y el mundo, o puedes decir, Señor, hoy quiero comprometerme contigo para vivir agradándote en todo lo que tú quieres sobre mi vida, y vivir solamente para ti, en todo aquello que tú me has llamado. Yo creo que todos los que aquí estamos somos conscientes de lo que el compromiso con Dios implica. Ahora, si alguien no es tan consciente, hermanos, es sencillo. Es cuestión de agarrar la Biblia y leer todo lo que Dios tiene para nosotros, y ahí encontramos lo que Dios quiere.
Lo esencial que Dios quería que tú y yo conociéramos aparece en su palabra. Y es algo que si tienes el Espíritu de Dios puedes entender, y hay gente que te puede instruir en ello aún, ayudándote a entender cosas que tal vez pueden ser complicadas a través de estudios y otras cuestiones más. Pero el asunto es conocer el compromiso al que hemos sido llamados, que se entabla en la palabra de Dios. ¿Sabes, querido hermano? Yo no sé si tú sabías, pero lo que aparece en la Biblia, que aparece como Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿alguien sabe cuál es la palabra mejor para definir testamento y no testamento? Pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto, es lo que Dios ha entablado en ese compromiso con nosotros, pero también lo que Dios demanda de nosotros hacia su persona. Y esta parte me parece interesante porque testamento, alguien dijo, no es la palabra más adecuada, y posiblemente. Pero pacto es una palabra que podemos entender mejor porque el pacto tiene que ver con un compromiso. Y en el Antiguo Testamento había un pacto que Dios había establecido, y en el Nuevo Testamento se establece un nuevo pacto a través de Cristo o Jesucristo, pero también aparece, hermanos, lo que Él demanda de nosotros. Quiero cerrar diciendo lo siguiente: si tú quieres realmente un compromiso con Dios, necesitas tomar una decisión, porque ese compromiso es voluntario. Dijimos, no solamente esto, es un compromiso también completo. Yo no puedo medio comprometerme con Dios, o me comprometo o no me comprometo, pero no hay medios compromisos. Y si realmente quiero entablar ese compromiso con Dios, tiene que ser consciente de lo que Dios quiere para mi vida, de lo que yo tengo que dar a Dios. Porque sabes, cuando no hago eso, posiblemente dejaré de percibir algunas bendiciones que Dios tiene para mí, porque estoy rompiendo con una cuestión. Algo tan sencillo, hermanos. Quien se mete en pecado está rompiendo la relación con Dios. Y eso implica perder la bendición de la relación con Dios. No la salvación, hablo de relación. Es decir, hay una separación entre nosotros y Dios porque nosotros tomamos una decisión. Cuando hablamos de dedicarnos a Dios o comprometerme con Dios, implica entonces poder entablar un compromiso consciente de lo que Dios quiere para mi vida y vivir bajo esas cláusulas en mi vida, agradando a Dios con todo lo que hago. La invitación es para todos nosotros, hermanos. Digo, yo fui el primer desafiado en la semana al estar preparando esto, porque es algo que yo no traigo para compartirte a ti porque tú lo requieres, lo requiero y lo requiere cualquier creyente. Si puedes notar, no voy a tocar del verso número 9 al verso 13. Bueno, al verso 12, que fue lo que leímos. Pero si lo leímos ahorita, ¿sabes de qué trata el versículo del 9 al 12? Cuando el compromiso se rompe, hay la posibilidad de volver a reestructurar ese compromiso. Si quieres no lo leas ahorita, pero puedes leerlo al llegar a casa o en algún momento. Y del verso 9 al verso 12 nos va a hablar acerca de cuando alguien toca o está cerca de algo muerto. Y nos dice todo lo que había que hacer la persona para poder reconstruir ese compromiso que había roto con Dios. Hoy en día es lo mismo. Nuestro compromiso debería ser por toda la vida. Pero si en algún momento por algo fallamos dentro de ello, no quiere decir que estás perdido en ello. Lo que quiere decir es que hay posibilidad de volver a reentablar, reestructurar, revivir, no sé cómo llamarle, ese compromiso que por alguna circunstancia y mala decisión que tomamos está fracturado con Dios, pero puede volver a ligar ese compromiso delante de nuestro Dios. Por eso no lo toco, porque tendría que volverte a repetir la prédica. Realmente es rehacer nuevamente lo personal, es nuevamente comprometerte completamente, y es otra vez ser consciente de lo que estás haciendo delante de Dios. Y aparece eso ahí. La invitación, queridos hermanos, es para todos nosotros. La decisión, decíamos ahorita, es personal. Es un acto voluntario. Y yo espero que podamos cada uno decirle a Dios: Señor, aquí estoy.
tengo un compromiso contigo y me gustaría seguirlo manteniendo hacia ti. O no hay un compromiso el día de hoy, pero quiero hablar un compromiso para vivir para ti en todo lo que haga. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de poder meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque aunque este era un voto del Antiguo Testamento, podemos entender, Señor, que en el Nuevo Testamento parte de lo esencial de este voto se mantiene, Señor, en el compromiso que hemos entablado con su persona. Y permita, Señor, que cada miembro de esta iglesia, cada asistente en esta congregación, podamos tomar una decisión o una determinación en cuanto a nuestra vida con usted. Tal vez algunos, Señor, por el mundo, por algunas condiciones, estamos viviendo, Señor, sin un compromiso real con usted. Pero hoy entendemos, Señor, que es un llamado que hace a nuestras vidas. Y entendemos, Señor, que el compromiso es un compromiso total o completo. No solamente una parte de mi vida, no solamente una área en mi vida, sino toda mi vida rendida delante de usted, Señor. Y gracias, Padre, porque entendemos también que necesitamos, Señor, saber lo que ese compromiso implique. Gracias porque en este compromiso, Señor, no hay letras chiquitas. Toda su palabra, Señor, está ahí para que podamos entenderla y comprenderla, para que podamos asimilar lo que usted demanda de nuestras vidas y podamos vivir, Señor, en base a ella, momento tras momento. Gracias, Padre, por el compromiso que algunos hermanos han tomado delante de usted. Pero si alguien falta en ese compromiso, pedimos, Señor, que usted mueva nuestros corazones y nos permita poder glorificarle con todo lo que hagamos y pensemos en nuestra vida. En Cristo Jesús agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.